Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Licen. noches, Licen. A ver. Bueno, vamos a... Buenas noches, Licen. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Licen, Buenas noches, por esta Licen. vez no voy a prender la cámara. Lo que pasa es que aún no llego a mi casa. No se preocupe, Daisy. Buenas noches con todos, Luis. Esperemos un ratito que se conecten todos y, bueno, no todos, un poquito más. Y comenzamos. A ver. A ver, aquí. A ver, esperemos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Rosa. A ver. Ya. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado a ver. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Gladys. Nos quedamos en ¿dónde estamos? Ya, por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. Estábamos ay, ya en el siglo de oro. Ah, ya me acordé. Estábamos leyendo esto del un siglo de oro, la literatura española, del siglo de oro. Así que comencemos con las lecciones. Ahí les quiero ver. Pero primero, veamos es que hay voluntarios. ¿Voluntarios? No. Bueno, entonces. Estoy con otro curso. A ver. Ya. Necesito un número. Ayúdeme un número. A ver, ¿quién tiene por aquí la... Gladys ya tiene nota. A ver, Gladys, usted que ya tiene nota. Dígame un número. Cualquier número. Del 1 al 27. 12. 12. Del 1 al 12, 12, 12. Ya tiene nota. Vámonos más abajito. A ver. Déjenme ver. 12. Sí, ya tiene nota. Más abajo. Me voy entonces con Daniela. ¿Está? Sí, estoy acá, profe. A ver, Dani. Pregunta para usted. Recuerda que hablábamos del siglo de oro de España, ¿ya? Y decíamos que pasaron dos sucesos en ese periodo muy importantes, uno que dio inicio y otro que dio final a este siglo de oro. ¿Recuerda cuáles eran esos dos sucesos? Me acuerdo, profe, la verdad. Oh, a ver, ya. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién quiere responder? Voluntariamente. ¿Quién recuerda? Yo, Licen. A ver, dígame. ¿Cuál es? El renacimiento y la muerte, se podría decir. ¿La muerte de quién? Ay, no me acuerdo muy bien, pero se trata de algo oscuro en la muerte. El Renacimiento y la Barroca, Licen. Es que, a ver, es que lo que pasa es que lo que me dicen tiene que ver con el tema, o sea, tiene que ver. Pero decíamos que en este periodo del siglo de oro hay dos corrientes, el Renacimiento y el Barroco, lo que hablábamos, ¿no es cierto? La corriente renacentista y la corriente barroca, ¿ya? Pero yo les digo que
pasó algo, un evento muy importante que dio inicio al siglo de oro y luego pasó también otro evento con el cual ya se cerró el siglo de oro. Pero me gusta Fue esto. la publicación del, espera, fue la publicación del primera gramática castellana Muy bien, Sandra. ¿Y con y qué el fallecimiento del escritor Pedro Calderón de la Barca. Barca? Excelente, Sandra. Pero Sandra ya tenía un 10. Muy bien. En todo caso, felicitaciones. Ujú. A ver, Gracias. pero me gusta que Rosa y Lucas hayan estado bastante atentos y aunque no fue lo que pregunté, pues, aunque Rosa ya tiene un 10. Lucas, no era lo que pregunté, pero le voy a poner otro punto extra. Le voy a poner un punto extra por si acaso se saque 0 en alguna lección. Ya tiene 3 puntos acumulados. Del anterior también. A ver, otro número, deme un número, Dani. El 15. 15. A ver, 15, Carol, pero Carol ya tiene un 0. No sé si Carol quiera recuperar, aunque Carol creo que está mal con el internet. Escucha entrecortado, chuta. A ver, no sé, es que le escribimos a Carol. A ver, Carol. Pregunta para usted. ¿Ya? Dígame una característica del barroco, de la corriente barroca. Una. Ahí le escribí. Ay, estoy escribiendo mal característica. Carácter. ¿Puedo yo, profe, responder? Esperemos que Carol le escriba. Ok. Y así Carol lo escriba y sí. A ver, perdón, ahí le escribí pues medio mal le escribí característica, perdón, característica. Ahí me corrijo. Ya. A ver, hasta que Carol nos responda, por favor, Carol, escríbame en el chat la característica. Hasta eso, siguiente pregunta. Una característica de la corriente renacentista. Ahí sí, ¿quién me dijo yo? ¿Quién era? ¿No? Esta pregunta es para quien quiera responderla. A ver, pero Sandra ya tiene un 10. A Yo, ver, profe, yo, a Dani. ver, Dani, para quitar el 0. No, Lizzy, se me levantó solita. Ya, a ver, Dani. Ya. Se caracteriza por la valoración del mundo grecolatino, Ujú. Muy bien. por la ubicación del ser humano como el centro del universo. Excelente, Dani, ya. Ya le pongo, ya le quito su 0. Ok, solo Carol me quedó debiendo, se queda con su 0 el Carol. Continuamos entonces con la clase. A ver, sigamos leyendo. Recuerden estudiar para las lecciones. Todos tienen que dar lección. Quien no dé lección se va con 0. Uy, a ver, ¿qué estoy compartiendo yo? Déjenme, a ver, comparto mejor. A ver, aquí está. Ya, terminemos de leer. Estábamos en la corriente barroca. No terminamos de leer, ¿verdad? Me parece que nos faltó leer. Nos faltaban unos 2 párrafos nada más. Habíamos visto como resumen, recuerden que los 2 acontecimientos que pasaron, que dieron inicio al siglo de oro español, fue la invención de la gramática, la primera gramática española de Antonio de Nebrija y el fallecimiento de Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? En este periodo surgen 2 corrientes muy importantes. Por una parte, el Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento se escribía la belleza, lo mágico, la cultura grecorromana, promueve todo lo que es lo hermoso en el mundo, la naturaleza, la belleza del amor, ¿ya? Todo esto. Mientras que, por otro lado, el barroco es una corriente más realista, ¿ya? Aquí, en cambio, vemos un reflejo todo lo que es el pesimismo de la vida, lo oscuro, lo macabro, la muerte, la oscuridad, la miseria, ¿sí? Es como que 2 corrientes antagonistas, ¿sí? Una es diferente a la otra.
Ahora continuemos con la lectura. Nos faltan 2 párrafos. A ver, por favor, vamos a hacer la lectura entre Lucas, Sandra y vamos con Fernanda. Después de cada punto, ya saben. La literatura de esta época se caracterizaba por el gusto por la exageración y el estilo rebuscado, difícil de entender, el uso de frases con una estructura sintáctica compleja y los contrastes mediante la mezcla de lo cómico y lo serio, lo refinado y grosero, lo culto y lo popular. ¿Ya? ¿Sigo, Lice? No. ¿Qué más le toca a Sandra? Los máximos exponentes de esta poética son Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, cada uno iniciador de una escuela literaria, el culteranismo y el conceptismo respectivamente. Ya. El culteranismo se destaca por la priorización de los aspectos de forma como las metáforas. Están escribiendo, Listen, no me dejan ver. Ya, ahí está mejor. No, todavía está en la pantalla. Repito, Listen, porque no. Ya. El culteranismo se destaca por la priorización de los aspectos de forma como las metáforas y las imágenes, la alteración del orden habitual de las palabras, hiperbatón, términos de origen grecolitano, cultismos y las referencias mitológicas. Hasta ahí, Listen. Ya. ¿Quién sigue? ¿A quién le tocaba? No le tocaba a Rosa. Rosa le tocaba con el... El conceptismo, en cambio, privilegia el contenido por sobre la forma, pero de todas maneras hace uso abundante de las metáforas, imágenes y símiles, de juegos de palabras, así como de paradojas y contrastes. Por ejemplo, escucho, sordo y reconozco ciego, equívocos y dobles sentidos. Ya, a ver, chicos, vamos a señalar. Y perdón, un momento, tuve que tomar el celular porque escribió el profe Cristian justificando al señor Pinargote. Entonces nos mandó la justificación. A ver, tenemos entonces, vamos acá arribita, más acá arriba. Ay, no puedo subir. A ver, ya, aquí estamos. Decimos entonces que esta corriente, estamos hablando del barroco, se caracteriza por una exageración del estilo rebuscado, difícil de entender. Es decir, que utilizan el lenguaje con palabras muy rebuscadas, ¿sí? Muy difíciles de entender, haciendo que esta lectura sea muy compleja, ¿ya? Sea muy compleja. Aquí encontramos, a ver, también encontramos representantes, exponentes, los poetas Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Ellos cultivan otras corrientes literarias o escuelas literarias llamadas culteranismo y conceptismo, respectivamente. Me estoy trabando mucho. Ya. Bajemos. Acá vamos con entonces la primera. El culteranismo. Aquí utilizan metáforas, son figuras. ¿Recuerdan que vimos las metáforas? Esto vimos en este tema, creo que fue el primer tema de este parcial de noveno, ¿no? Vimos las figuras literarias. Si no recuerden, busquen las figuras literarias para que refresquen la memoria. Las imágenes, alteraciones, todas estas ya vimos, el hiperbatón, ¿sí?
Mientras que el conceptismo, en cambio, privilegia la que dice el contenido sobre la forma. El uso de muchas figuras literarias lo que va a hacer es que el poema suene bonito, o sea, porque utilizamos muchas figuras literarias que embellece de alguna manera la escritura. Pero es como si fuera una lámpara, ¿ya? O un adorno, digamos una vasija muy bonita que por fuera es muy linda, ¿no? Porque tiene muchos acabados, muchas figuritas, pero por dentro está vacía. Entonces lo que hace el culteranismo es como que adornar mucho la poesía. No es que esa poesía sea fea, no, no, para nada. Puede ser muy, muy bonita, pero está muy adornada. Mientras que el conceptismo nos dice que aquí no privilegia no tanto el contenido, ya no los adornos, sino más bien, perdón, dije al revés, aquí no privilegia tanto los adornos, sino más bien el contenido, el fondo, qué tan profundo, de qué tanto nos habla ese poema, ¿sí? De todas maneras, también utilizamos figuras como la metáfora, imágenes, símiles, juegos de palabras. Bueno, al fin y al cabo es poesía. La poesía hace uso de diferentes figuras literarias. Ahora sí, cerremos esto y vámonos con vámonos con acá. Listo. Ya hemos visto el siglo de oro español. Continuemos. Leamos un pequeño poema de Francisco de Quevedo. ¿Recuerdan? Francisco de Quevedo cultivó el culteranismo. Ay, me estoy trabando. Culteranismo. Bueno, leamos este poema, por favor. ¿Quién quiere leer voluntariamente? ¿Quién? ¿Puedo, profe? Claro, por supuesto. ¿Estás haciendo ahí lo quién? Definición del amor. Es hielo abrazar, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso y muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un mar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta que el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendré con nada el que todo es contrario de sí mismo. Ya, a ver, entonces, miren este poema cómo nos habla pues, del amor. Vamos a pasar porque luego no vamos a terminar este tema. A ver, vamos acá. Ahora vamos a hablar un poquito de la poesía indígena, ¿ya? Precolombina, es decir, antes de que hayan llegado los españoles. Ya había poesía aquí, ya había, no es que llegaron a inventar las cosas los españoles, no es que llegaron a inventar aquí el agua caliente, aquí ya había una cultura, ya había una civilización, hay que entender eso, ¿no? Ahora ellos nos impusieron la suya, bueno, impusieron la suya a los indígenas, a los aborígenes, pero ya había toda una civilización. Y entre esta, digamos, el arte que había, que se cultivaba, había poesía. Vamos a ver de qué trataba la poesía precolombina, indígena, ¿no? A ver, quiero que me ayude con la lectura esta vez. Me voy a ir con, a ver, Luis, Cecilia, Edwin y Adriana. Luis, Cecilia, Edwin, Adriana. En ese orden, ¿ya? Después de cada punto, lee el siguiente. Comencemos. Poesía indígena precolombina. Al igual que los pueblos de otras épocas y otras regiones del mundo, los pobladores originarios Ahí. de América poseían una extensa literatura que incluía la narrativa, el teatro y, por supuesto, una poesía rica y abundante. Siguiente. Cecilia, ¿a qué le tocaba? Cecilia. Ya, Lice, me perdí, no vi el punto. ¿Me puede señalar, Lice? Aquí. Ya. Más atención, por favor. Cuando Cristóbal Colón llega al 1492 a la isla Guanahani en las Bahamas, no
sospechó que en esta región del mundo existían numerosos grupos humanos y muchos éxitos, numerosos grupos humanos, grandes civilizaciones, cada uno de los cuales poesía tradicional, tradiciones literarias propias. Ya. Propias, ¿no? A ver, Dani, no sé si nos quiere comentar algo o... No, se me alzó la mano, profe, Ah, disculpe. ok, no hay problema. A ver, continúe. Le tocaba a quién, a Edwin. A ver, Licia, perdón, estoy manejando, ¿dónde estaba? Ah, ok. Entonces vamos con Adriana. Adriana. Ya me parqué para leer. Ah, no, no se preocupen. Sigan nomás manejando. Luego le vayan a multar. Sigan. Porque ¿dónde estaba? A ver, si es que puede, lea nomás. Si no, siga nomás conduciendo, se vaya después a tener ahí algún accidente. Si no, siga nomás. Listo. A ver, continúa Adriana, por favor. Recién en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a las costas de México, los españoles tomaron contacto con la literatura de los aztecas, entre la que destacaba la poesía. Posteriormente, en sus exploraciones Se nos fue del punto. y Adriana. conquistas de América Central del Sur. ¿Sigo? Ya siguió usted de largo. Hasta aquí tenía que leer. Pero bueno, no importa. Siga nomás. Hasta otros jueves. Es Central y del Sur conocieron las creaciones literarias de los mayas, los incas y otros pueblos. Ya. No me contestó. Vamos. Segunda ronda. Yo le escribí, le dije. La mayor parte de la literatura indígena de esos tiempos era oral, pero en las culturas maya y azteca también había textos escritos. Ya. Aunque muchos de esos registros escritos fueron destruidos por los europeos, algunos relatos y poemas sobrevivieron gracias a la tradición oral y a las transcripciones realizadas por los cronistas y los misioneros católicos. Ya. Adriana, continúe. La poesía azteca abarcaba poemas religiosos, históricos, filosóficos, de amor y de contemplación de la naturaleza. La actividad poética en Nahuatl era conocida como flor y canto y se consideraba un diálogo con lo divino, con el mundo y con el pueblo. Los principales poetas eran los monarcas y los sacerdotes. Algunos de esas composiciones eran contadas y otras se acompañaban con danzas. Muchas de estas creaciones fueron. Ya no puedo verlas. Ya. Pero igual, recuerde Adriana que estamos leyendo después de cada punto, lee otro compañero. Si este se fue de largo, pero no importa. Muchas de estas creaciones fueron registrados en los códices, libros escritos con, bueno, hasta aquí, porque luego se me borra lo que subrayé, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ya? Decimos que así como que en todo el mundo, así como en todo el mundo se, digamos, había poesía, poemas, aquí no fue la excepción. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, el mismo año cuando se creó la primera gramática de Nebrija, recuerden. Bueno, luego después Hernán Cortés llegó a México en 1519. Aquí encontró esta cultura, la azteca. Luego cuando bajaron en Centroamérica, Sudamérica, se encontraron con otras culturas como los mayas o incas, se dieron cuenta que había literatura, no eran unos salvajes como hacían creer
a los reyes españoles o al pueblo europeo. No eran unos salvajes, era toda una civilización, era una cultura, estos grupos indígenas. Había muchos textos, aunque sí era oral, también habían textos escritos, poquitos, pero habían. Entonces ellos destruyeron los textos de los, digamos, indígenas, los destruyeron los europeos para acabar con su cultura, para imponerla de ellos. Algunos textos fueron transcritos gracias a que estos pueblos aborígenes aún recordaban sus textos, pues con la memoria, y estos misioneros católicos se encargaron de escribir los textos para de esa manera conservarlos, o sea, para que haya un poco de, digamos, se rescate un poco la cultura de ellos. La poesía azteca abarcaba diferentes temas, ya saben, religiosos, históricos, filosóficos, de amor, de contemplación a la naturaleza. Los principales poetas eran los monarcas y los sacerdotes. Así como en Europa, ¿no? Recuerden, la gente que tenía acceso a la educación eran los ricos y los religiosos. Continuemos y finalicemos con esta parte. Ayúdame con la lectura, Lucas, que le va tan inquieto. Ya, Daisy. A ver, vamos con, a ver, Dani. Y alguien más. Me voy con Gladys. Ya, entre los 4. Comencemos. Después de cada punto, ya saben. A ver, pero primero, Lucas, para irles en contexto, ¿no? Antes de eso teníamos, muchas de estas creaciones fueron registradas en los códices, libros escritos con signos ideográficos desde la época precolombina. Ya, desde aquí comience. Ok, Lisa. En cuanto a la poesía maya, la mayor fuente de los poemas líricos antiguos es el códice, los cantares de Xibalche, escrito en maya alrededor de 1742, utilizando el alfabeto latino. Xibalche. Ya, muy bien. Siguiente. También los escritos mayas, ¿sí? También los escritos mayas recogían relaciones de sus mitos, historias y costumbres. Se dice que tales textos se leían en ceremonias religiosas secretas, que estaban prohibidas durante la colonia y eran castigadas con pena de muerte, por lo que los códices eran guardados por las principales familias de cada comunidad y heredados de padres a hijos. Ya, ¿a quién le toca? Por eso permanecieron culturas hasta el siglo XVI. El siglo XVII. No, ¿sabe qué? No sé, creo que tiene mal el internet, Gladys, por favor. No la escucho, Gladys. Creo que tiene mal el internet. Por favor, Lucas, continúe usted. Desde donde le tocaba a la compañera Alicia. Sí, por favor. Por esta razón permanecieron ocultos hasta el siglo XVII, cuando fueron hallados el Popol, dice, Popol Vuh y los libros de Chilan Balam. Ya. Siguiente. En el caso de los incas, en la época presninca, desarrollan una diversidad de formas líricas, narrativas y dramáticas, pero únicamente en forma oral, sobre todo como cantos. Ya, es prehispánica, ¿no? Ya, siguiente. Ya que no poseían escritura, tales textos fueron transcritos durante la colonia por las cronistas, misioneros y funcionarios coloniales. ¿Quién le toca? Lucas. No le escuchamos, está con el micrófono apagado.
Perdón, dice. En aquel tiempo había dos tipos de literatura, la popular que era una expresión del pueblo y era transmitida por los arábicos o poetas, junto con un acompañamiento musical y danzas, y la de la corte inca a cargo de los amautas, personas de gran sabiduría que se encargaban de la educación de los nobles. Ya, vamos a resumir brevemente porque se me acaba el tiempo. Decimos entonces que lo que se refiere a los mayas, habían unos códices, así se llamaba la escritura de ellos, códices que eran religiosos, eran secretos y quienes lo leían podían ser castigados con la pena de muerte. Entre ellos tenemos el Popol Vuh y el Chilam Balam. Como estaban muy bien escondidos, en el siglo XVII recién lo pudieron encontrar. En cambio, con los incas, aquí había una tradición netamente oral, ¿ya? Tenemos un registro escrito, pero no fueron porque ellos tuvieran sus libros escritos, eran cantos. Los cronistas, ya los misioneros, ellos fueron los que se encargaron de escribir esa tradición oral, ¿ya? Tenemos aquí, dice que en esos tiempos había dos tipos de literatura, la popular, que era para el pueblo, y la otra que era la de la corte del Inca, que transmitía gran sabiduría y educaba a los nobles. Ya, entonces, la que se dedicaba a educar era para los nobles, para los ricos, y solo para entretener era para el pueblo. Ok, vamos a finalizar con esta parte de aquí. A ver, dice, para saber más, por favor, ayúdeme con la lectura. Sandra. El códice denominado Cantares Mexicanos, escrito en lengua náhuatl alrededor de 1585, es la mayor colección de poesía mesoamérica que conserva. Los poemas fueron recogidos en el siglo XVI por Fray Bernardino y de Sahagún, que acompañó a Cortés en la conquista de México. ¿Ya? Gracias. Hasta ahí. Gracias. Por favor, continúe Carla. Carla Chapa. Carla. Aquí estoy, profe. Ya, continúe. Disculpe dónde se quedó. Lo que pasa es que todavía estoy en mi trabajo y lo estabas como que solo escuchando. Ok, el documento pertenece... El documento permaneció oculto por varios siglos hasta que fue localizado alrededor de 1889 en la Biblioteca Nacional de México. Ya, siga nomás. ¿Sigo? Gracias a las investigaciones y análisis de estos textos, ahora conocemos mejor la historia, la forma de pensar y la sensibilidad poética de los antiguos aztecas. Ya, muy bien. A ver, yo creo que vamos a leer solo este poema inca y de ahí terminamos, ¿ya? Porque de ahí tenemos que, a ver, ¿qué es esto? Poesía indígena popular en la actualidad. Vamos a leer este de acá. Poema inca, fragmento de la canción de Ausencia, anónimo, recogido por Felipe Guamán, Poma de Ayala en el siglo XVII, un cronista. Entonces decimos, la desaventura reina, nos separa, la adversidad niña, nos aleja. Si fueras flor de chinchercoma, hermosa mía, en mi sien y en el vaso de mi corazón te llevaría, pero eres un engaño igual que el espejo del agua, igual que el espejo del agua, ante mis ojos te desvaneces. Te vas, amada, sin que nuestro amor haya durado un día. He aquí que nos separa tu madre desleal para siempre. He aquí que la enemistad de tu padre nos sume en la desgracia. Mas, mi reina, tal vez nos encontremos pronto, si Dios, gran amo, lo permite. Qué romántico, ¿no?
poema súper romántico, para que vean, ¿no? Cómo se las gastaban en la época precolombina. Ok, vamos a tomar la lista. A ver. Quiero terminar ese tema y chuta, ha estado largo, no me acordé que era tan largo. Pero en la próxima clase vamos a acelerar motores y terminamos ese tema. Ok, Aguirre, ¿no está? Arcos, Bustos. Dice, no es esa la lista. No es esa la lista, Alicia. Curso equivocado. Ay, qué mal. Con razón yo ponía falta a todo el mundo. A Yo ver. pensé que hay compañeros nuevos. Y yo diciendo, todos faltaron. A ver, perdón. Arteaga. Presente, Lice. Cuadrado. Curillo. Presente, Lice. Guapulema. Hernández. Lema. Presente, Lice. Lucas. Presente, Alicia. Maza. Presente, Lice. Meneses. Presente, Licen. Morillo. Nastacuaz. Orellana. Paz. Pinargote está justificado. Pintado. Presente, Lice. Ya. Quilumba. Presente, Lice. Quinatoa. Romero. Chapa. Presente. Simalesa. Presente, Lice. Sandachi. Vega. Presente, Lice. Ya. Vera, también ya le puse. Viracocha. Presente, Lice. Llanes. Presente. Zambrano. Listo. ¿Alguien más en lista? ¿No? Bueno, nos vemos la siguiente clase. Creo que es mañana. Sí, mañana. Siempre me olvido. ¿O no? Sí, mañana. Sí, Ok, mañana. nos vemos. Gracias. Nos vemos, chicos. Que les vaya muy bien. Suerte en sus demás clases. Hasta luego. Gracias, Gracias, Lice. Lice. Linda Hasta noche. luego. Gracias.